¿Se escucha bien? Sí, se ve y se escucha muy bien. Entonces, Julián Faúndez nos va a presentar la charla Competing Between Magnetic Orderings and Hidden Order, Multi-Critical Points Under Pressure and Magnetic Fields in ese material. Ok. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias primero a todos por permitir presentar este trabajo. Eh, bueno, el título para este trabajo es Competición entre órdenes magnéticas, Hidden Order, punto multicrítico sobre presión y campo magnético en un compuesto que es uranio, rutenio 2 y silicio 2. Ok. Bueno, a modo de resumen, primero voy a hablar sobre los colaboradores, la motivación de este trabajo, el modelo que hemos realizado, nuestros resultados tanto analíticos y numéricos, las conclusiones generales, bueno, el agradecimiento a quien da el dinero, ¿no? Bueno, los colaboradores, primero el profesor Sergio García Magaláes, que es mi tutor, orientador, al profesor Leonid Calegari, que es de la Universidad Federal Santa María, al profesor Peter Haisborough, de la Universidad de Temple. Bueno, ahí para quien no me conoce, yo soy el que está ahí abajo, Julián Faúndez. Bueno, la motivación. Primero, la hidden order en este compuesto, no voy a estar hablando cada vez del mismo compuesto, pero en este compuesto de uranio, un problema que está en discusión abierto hace alrededor de 35 o 36 años ya. Y partió en el año 1984 cuando Lavich, Baumann y Polit presentaron un trabajo en una conferencia en Alemania donde ellos mostraban que este compuesto presentaba dos transiciones de fase en baja temperatura. Una que correspondía a una fase superconductora y la otra que se pensaba en ese tiempo que era una fase antiferromagnética. Estos resultados que fueron presentados en esta conferencia no fueron publicados, sino que después de 2 años, pero ya habían otros artículos que ya hablaban sobre las transiciones de fase que se producían en este compuesto de uranio. ¿Okay? Entonces, lo que se quería demostrar, se mostraba en ese trabajo, en esos tiempos, que cuando se tenía un diagrama de calor específico versus temperatura, se mostraba que a baja temperatura tenía un pic de calor específico y alrededor de 2 grados Kelvin, y a medida que aumentaba la temperatura, se producía otro pic de calor específico, más o menos a 17.5 grados Kelvin, y eso era eso era un manifiesto de que se ocurrieron transiciones de fase en esos dos picos de calor específicos. Aquí tengo la estructura cristalina de este compuesto, que los átomos de uranio, de rutelio y de silicio, ¿ok? De forma general. Entonces, después de esto surgió también toda la evidencia experimental. Aquí varios experimentos confirmaron la existencia de momentos magnéticos en esa transición de fase, en ese intervalo entre los dos picos de calor específicos, pero era muy pequeño para asegurar que correspondían a una orden magnética. Otro modelo o otro experimento mostraron que esa transición de fase entre este estado hidden order y en la fase ferromagnética había una transición de primer orden. ¿Okay? Y que después tenía una manifestación con momentos magnéticos bien definidos. ¿Okay? Otro modelo también, no modelo, o sea, experimentos, mostraron que el estado de hidden order permanece hasta un cierto valor de campo, alrededor de 35 Tesla, y que la transición de fase para el estado de hidden order, que era segunda orden, cuando no tenía campo, ahora pasaba a ser una transición de primera orden. ¿Okay? Lo que se mostraba era que cuando yo estaba a baja presión y alta temperatura, tenía transición de segundo orden, un estado paramagnético a un estado hidden orden, y que a baja temperatura y cuando aumentaba la presión, tenía una transición de primera orden, de un estado hidden orden, un estado antiferromagnético, y bueno, cuando aumentaba la presión y aumentaba la temperatura, pasaba de un estado antiferromagnético a un estado paramagnético de segundo orden. Entonces, aquí tengo una transición de segundo orden, una transición de segundo orden, pasando a una transición de primer orden. Eso me demostraba de que tengo la existencia de un punto bicrítico. ¿Ok? Y cuando medía los momentos magnéticos en presión, contra presión, se mostraba que en esta hidden orden, aquí entre 0 y 5, los momentos magnéticos eran muy pequeños, pero que había una transición brusca
entre que los momentos magnéticos aumentaban a un valor mucho más grande comparado al Hidden Order, que eran los momentos magnéticos de la fase antiferromagnética. ¿Ok? Entonces, es una evidencia experimental y la idea es intentar describir un modelo tener un modelo que pueda describir este fenómeno, ¿ok? Y ver más o menos la naturaleza de la Hidden Order. Entonces, el modelo que nosotros usamos es el modelo de la red de screening de Anderson, que la verdad es un modelo que está compuesto por dos bandas. Esta banda tiene una característica que es dual itinerante. Aquí una alfa, otra beta, y una de ellas, la banda alfa, hibridiza con una banda de conducción por medio del término de hibridización. Entonces, el modelo puede ser escrito por medio de un hamiltoniano, que una parte que de los electrones de conducción, que da por su hamiltoniano característico, en segunda cuantización. La interacción entre la banda A y D está dada por este hamiltoniano, que aquí tiene un término de hibridización entre las bandas. Después tengo F y un campo externo que va a ser el campo magnético, y la interacción entre F va a ser entre los electrones tipo F, que va a ser alfa y beta. ¿Okay? Entonces, ese F está dado por una parte que no interactuante, que corresponde con una de las bandas, pero esas dos bandas interactúan por medio de ellas por términos de potencial colombiano y exchange. ¿Ok? Entonces tenemos aquí, la verdad, tenemos un hamiltoniano bien complejo y bien trabajoso, ¿no? Y aparte tenemos un hamiltoniano que está dado por el campo externo, que es el campo magnético, que en este caso nosotros elegimos que sea en la dirección Z, y viene dado por esta forma. También para simplificar el problema, porque es la red de este compuesto, una red tritagonal. Entonces, para poder simplificar tanto los cálculos numéricos y analíticos, decidimos que vamos a considerar relación de dispersión de una red cúbica simple. ¿Ok? Entonces, como en la Hidden Order tengo otra componente al lado que es la parte antiferromagnética, entonces, bueno, de la literatura se sabe que la magnetización viene dada por número de ocupación que se tiene en el sitio I, en la banda X o en la banda Xi, con spin, he dado por la diferencia entre el número de electrones que tengo con spin up menos el número de electrones con spin down. Entonces ahí yo ya podría caracterizar cómo voy a definir la magnetización. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos nuestro hamiltoniano y hacemos teoría de campo medio, que la verdad teoría de campo medio es desacoplar los operadores de esta forma. Y lo más general teoría de campo medio es que yo tengo un sistema de electrones que interactúan entre ellos, y se pasa a identificar como sistema que tengo un único electrón que está inmerso en un campo efectivo o baño efectivo, ahí depende de la literatura. Entonces lo que nosotros buscamos, la verdad, es intentar describir los parámetros de orden que describen tanto la fase hidden orden como las fases magnéticas. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos, para poder describir la hidden order, tenemos este parámetro de orden que está dado por esta forma y que relaciona bandas diferentes. ¿Ok? Entonces yo destruyo, pero en bandas diferentes. Y un parámetro, una función de correlación que me ayuda a describir la parte magnética, pero la parte magnética es intrabanda, es decir, la misma banda, y se pueden dar por estos casos. ¿Okay? Bueno, resultados. Bueno, nosotros, ¿qué es lo que se realiza? Tenemos hamiltoniano hacemos campo medio, de campo medio acoplamos las ecuaciones de movimiento de Subarev por medio de las funciones de grid y llegamos a un sistema de ecuaciones que es medio tedioso, pero que se puede realizar analíticamente con tiempo. Entonces, llegamos a un sistema de ecuaciones. Este sistema de ecuaciones, nosotros necesitamos las funciones de grid. Entonces, este sistema de ecuaciones está representado por nuestros parámetros de orden, C, que describe el Z, que describe la G en orden, y este parámetro me va a ayudar a describir la magnetización. ¿Okay? Entonces, aquí resaltar de que este K que definimos en términos del mismo, pero que está relacionado con el término de intercambio, exchange,
y de potencial colombiano. ¿Okay? Entonces, esto se puede describir en una forma matricial, donde puedo desacoplar las funciones de Green. Entonces, puedo escribir eso de esta forma, aquí de forma matemática. Y esto está dado por una matriz de 4×4, que, bueno, hay que calcular la inversa. Entonces, cuando nosotros teníamos las funciones de Green ya desacopladas, yo voy a elegir las funciones de Green que necesito, que es bajo la teoría de las funciones de Green de Subaru. ¿Okay? Entonces, el parámetro de orden para elegir en orden va a estar dado de esta forma, que aquí yo estoy está dependiendo de la función de Green beta alfa, o sea, entre bandas. Y, bueno, una de las cosas que se obtienen analíticamente es que ella depende de ella misma, más también depende de la parte antiferromagnética. ¿Okay? Aquí, para modelar, simplificar un poco las cuentas, ahí, voy a dejar ahí por mientras, no, solo para mostrar. Y también para la parte antiferromagnética puedo escribir una función de correlación, que también pero ahora yo tengo las funciones de Green de la misma banda, aquí alfa alfa o beta beta, para describir la magnetización de cada una de las bandas. Bueno, y como N, como sabemos que la magnetización viene dada por el número de electrones con spin up menos el número de ocupación de electrones con spin down, ya tengo cómo describir la magnetización. Entonces, la magnetización también depende de ella misma, pero también depende del parámetro G en orden. Y aquí también muestro cómo puedo simplificar aún más esta representación. ¿Okay? Aquí las relaciones de dispersión que me ayudan a escribir las bandas, las puedo obtener a partir de este término, que es un término, no lo coloqué aquí, pero que es un término bien extenso, que es el determinante de la matriz. Me ayuda a describir cada una de las relaciones de dispersión de las cuasipartículas de cada una de las bandas. Entonces, ese es un cálculo analítico. Bueno, y esto va todo ya después computacionalmente. Lo que nosotros tuvimos fue lo primero, fue un diagrama de temperatura versus presión. Aquí la presión la estamos relacionando directamente con la largura de banda, largura o ancho de banda. Entonces, y esto también a campo cero aún. Entonces, ¿qué descubrimos? Descubrimos que a baja temperatura, bueno, aquí me falta el antiferro 1, va a corresponder cuando la magnetización de la banda 2 sea mayor a la banda 1. Aquí, esta parte de la G en orden, aunque aquí le cambié el nombre, y aquí va a corresponder el parámetro Z, que tenía escrito, que me ayuda a describir esa fase. Y a F2 va a ser el caso contrario de F1, va a ser cuando la magnetización de la banda alfa sea mayor a la magnetización de la banda beta. ¿Okay? Entonces, a baja temperatura encontramos de que hay transiciones de fase de primera orden. Aquí la línea punteada son de primera orden, las continuas son de segundo orden. A medida que va aumentando la presión o variando la largura de banda, va produciendo transición de primera orden entre ellas, y también vamos viendo que surgen puntos bicríticos, 2 puntos bicríticos y un punto tricrítico. ¿Okay? Entonces, ¿qué acontece cuando aumentamos, introducimos estos campos cero? ¿Qué acontece cuando pasamos a aumentamos el campo en la dirección Z? ¿Okay? Lo más relevante es que los puntos multicríticos se mantienen, los 2 puntos críticos, pero sí se desplazan, los puntos tricríticos también. Continuamos teniendo una fase, una transición de primera orden entre las 3 fases, pero al parecer la fase G en orden y la fase antiferromagnética 2 se estabilizan a menor temperatura. Es decir, se aplanan a medida que va aumentando el campo magnético. Entonces, otra de las cosas que se puede ver son las bandas. Las bandas, este caso cuando es antiferro 1, G en orden, antiferro 2 y paramagnético.
Entonces, aquí en rojo corresponde al potencial químico que está en la energía de Fermi, y Julián, podemos ver que queda un minuto, disculpa. para el caso antiferromagnético 1 presenta un carácter más semimetálico, y para el caso antiferromagnético 2, como cruza las dos bandas, presenta un caso, la característica de las bandas que full metálica, ¿ok? Bueno, como estamos con todo el tiempo, punto multicrítico, respecto a puntos multicríticos, él se mantienen hasta cierto valor de campo. Ahora, si yo considero aumentar el campo aún más, va a llegar a un punto en que van a desaparecer las fases y voy a tener un estado netamente paramagnético. Y bueno, conclusiones, podemos describir por medio de la teoría de campo medio el surgimiento del punto multicrítico, que en verdad es una competencia entre los parámetros de orden y que presenta diferentes propiedades. La competencia entre las fases viene dada por la variación de la presión y de campo. En ausencia de campo mostramos transiciones de fase primera orden entre cada una de las fases, AF1, ejido en orden y AF2. Y con el incremento del campo, la fase se aplana, la fase ferro 2 y gira en orden, lo que significa que se estabiliza a más baja temperatura. ¿Okay? Pero necesitan de mayor campo, de mayor presión para mantenerse. ¿Okay? Bueno, gracias por su atención. Le damos las gracias a Julián Faúndez por interesante charla. Tenemos tiempo para preguntas. Si alguien quiere levantar la mano o hacerlo a través del chat. A simple vista no se ve alguna pregunta. Pablo Díaz tiene una pregunta. Hola Julián. Bueno, primero que todo, felicitarte por tu charla. Y también un gusto verte acá en el CIMAFE. Yo tengo una pregunta respecto de el grupo en el cual están ustedes trabajando. ¿También está desarrollando esto desde una perspectiva experimental para verificar el diagrama de fase que ustedes construyeron? Esa sería la pregunta. Ok. Bueno, hola profesor. Aquí estamos volviendo. Lo que el grupo hace en verdad son colaboraciones con otro grupo de Europa o de Estados Unidos, que ellos se encargan de hacer la parte experimental. Aquí las cualidades para trabajar el uranio, todos sabemos que como es muy radiactivo, es bien complejo de trabajarlo, ¿no? Entonces hay que tener laboratorios muy especializados para trabajar ese elemento. Lo que nosotros hacemos es colaborar con ellos, dar la idea, y entre los mismos grupos se va formando una alianza. Eso es lo que se realiza. Y nosotros no estamos diciendo de que nuestro diagrama es el mejor, o sea, estamos intentando describir a este problema que está abierto y que hay varios artículos, cada uno con su idea, intentando explicar el fenómeno. Pero hasta el día de hoy no hay ni una... no tenemos ni una conclusión respecto a lo que nos ha cerrado, o sea, no hemos cerrado el tema. Gracias, Julián. Felicitaciones de nuevo. Gracias, profesor. Ok, si no hay más preguntas, entonces le damos las gracias a Julián Chaura por su interesante